¿Sabías que hay famosos que han vivido experiencias cercanas a la muerte? ¿Qué vieron los que volvieron del más allá? ¿Túnel de luz? ¿Encuentro con sus seres queridos o peluditos? ¿Paz absoluta? Hoy te cuento 5 casos reales. Quédate hasta el final porque el último caso habla del infierno y te va a sorprender. Pero tranqui, suscríbete a este canal y te estaremos recordando todo eso que sí te hace bien. Es un trato. Esta actriz estuvo a punto de morir, vio un túnel de luz, sintió la presencia de personas que ya habían fallecido y cuando despertó ya no era la misma persona. Esta es la experiencia cercana a la muerte de Sharon Stone, reconocida por haberse convertido en un sex symbol con la película Bajos Instintos. En el año 2001 sufrió un ictus, una hemorragia cerebral masiva por la ruptura de una arteria vertebral. Los médicos le daban solo un 1% de posibilidades de sobrevivir. Durante 9 días estuvo sangrando internamente hasta que la sometieron a una cirugía de emergencia de 7 horas. Sharon Stone vio algo que cambiaría su vida para siempre. Ella misma describió su experiencia cercana a la muerte como una experiencia muy extraña y muy hermosa al mismo tiempo. Sintió que era absorbida y elevada hacia un túnel de luz. Ella misma cuenta que sintió cómo salía de su cuerpo y sentía una sensación de vacío, de ligereza, como si estuviera flotando en una quietud profunda. Y ahí, en ese espacio, sintió la presencia de amigos y seres queridos que ya habían fallecido, personas que ya habían trascendido cerca de ella. Cuando recuperó la conciencia, lo hizo de forma abrupta. Ella misma dijo que sintió como si se hubiera reencarnado en su propio cuerpo. De esa experiencia nació su libro La belleza de vivir 2 veces. Y Sharon lo dice claro, esa vivencia transformó por completo su forma de ver la mortalidad y la existencia. Hoy ella se define como una mujer espiritual y eso es algo que se repite una y otra vez en quienes han vivido una experiencia cercana a la muerte. Nadie vuelve siendo el mismo. Y si piensas que esto fue impactante, espera ver lo que pasó a la segunda actriz de esta lista, porque aquello que ella vio todavía intriga a la ciencia y su experiencia coincide con patrones que se han repetido en miles de relatos alrededor del mundo. La diva, la novia de Hollywood, la actriz que conquistó a millones con su belleza extrema y su talento inigualable, Elizabeth Taylor, fue un ícono del cine que hasta hoy no ha podido ser superado. Pero detrás de esa imagen perfecta hubo un momento en el que Elizabeth estuvo a punto de perderlo todo. En 1961, durante el rodaje de Cleopatra, enfermó de una neumonía gravísima. Su corazón se detuvo. Los médicos la declararon clínicamente muerta por unos instantes. Durante ese momento, ella aseguró haber cruzado al otro lado. Vio un túnel de luz blanca, contempló desde afuera a los médicos trabajando sobre su cuerpo. Años después, en una entrevista, ella misma lo contó. Estaba al otro lado, como en un túnel, y estaba con Mike, un ex esposo a quien ella amó muchísimo. Dice Elizabeth que todo era hermoso, la luz era muy acogedora. Me aferré a Mike y él me dijo, tienes que volver, tienes cosas que hacer. Mike Tuck, su tercer esposo, el productor que había muerto años antes en un accidente aéreo, la animó a luchar a regresar y ella volvió. Después de esa experiencia, Elizabeth afirmó que perdió por completo el miedo a la muerte. En 2011 murió rodeada de sus familiares a los 79 años, reconocida por sus 8 matrimonios, sus excesos y también por haber sido una de las pocas personas que aseguró haber visto lo que hay del otro lado. ¿Fue una experiencia única de Elizabeth Taylor? ¿O es algo que puede pasarte a ti en cualquier momento? Los expertos todavía lo debaten. Nicky Sixx, bajista y cofundador de Mötley Crüe, uno de los símbolos más grandes del rock de los 80, pero también uno de los hombres que ha estado más cerca de la muerte y ha vivido para contarlo. El 23 de diciembre de 1987, tras una fiesta y consumo excesivo junto a otros músicos, entre ellos Slash y Steven Adler de Guns N' Roses, Nicky recibió una última inyección de heroína y esta vez no fue como las demás, se puso azul. No había forma de despertarlo. Una mujer que estaba con él intentó reanimarlo boca a boca mientras a su alrededor todo era un caos.
llegaron los paramédicos, le administraron adrenalina, pero antes de eso, Nicky tuvo una experiencia extracorpórea. Él mismo lo relató así: intenté incorporarme para comprender qué sucedía. Pensé que sería difícil levantar mi cuerpo, pero para mi sorpresa me puse de pie de golpe, como si no pesara nada. Entonces sentí como si algo muy suave me agarrara la cabeza y me elevara por encima de mí. Todo era de un blanco brillante. Bajé la mirada y me di cuenta que había abandonado mi cuerpo. Nicky Six, o el sucio y tatuado recipiente que una vez lo albergó, yacía cubierto de pies a cabeza con una sábana en una camilla, siendo empujado por los paramédicos hacia una ambulancia. Estuvo declarado clínicamente muerto durante 2 minutos. Horas después, Nicky despertó en el hospital y, como era de esperarse, se fue por todo lo alto, se arrancó los tubos y se salió al estacionamiento en pantalones de cuero, donde encontró a 2 adolescentes llorando alrededor de una vela, porque ellas habían escuchado en la radio que él estaba muerto. De esa experiencia nacieron varios libros: Los diarios de la heroína, This is Gonna Hurt y sus memorias, pero lo más importante vino después. Nicky dejó las drogas y hoy es una de las voces más fuertes en la lucha contra la crisis de opioides en Estados Unidos, ayudando a otros a salir del mismo infierno del que él logró escapar. 5 experiencias, 5 historias distintas y todas hablan de lo mismo: luz, paz, amor. ¿Coincidencia o hay algo más? Dime lo que piensas en los comentarios, queremos escucharte. Gary Busey, actor y músico estadounidense, nacido en 1944. Su nombre quedó marcado en el cine de acción y drama de los años 70, 80 y 90, con papeles que lo hicieron uno de los rostros más reconocidos de Hollywood. Pero en diciembre de 1988, Gary estuvo a punto de perderlo todo. Sufrió un grave accidente de motocicleta sin casco, que le provocó una fractura de cráneo. Durante la cirugía cerebral de emergencia, su corazón se detuvo. Clínicamente murió por un breve momento. Y en ese instante, Gary aseguró haber entrado en una dimensión espiritual llena de luz. Él contó que estaba rodeado de ángeles, pero no como los imaginamos. No tenían forma humana, eran esferas de luz flotantes, cambiantes, que respiraban en tonos de color brillante. Sintió una paz profunda, un amor, una protección, una felicidad absoluta que, según él, no existe nada en la tierra que se le compare. Él también cuenta que escuchó una voz andrógina a través del pensamiento, proveniente de un ángel con colores de madre perla, que le indicó que iba por un buen camino. Le explicaron que aún tenía una responsabilidad y un destino con la humanidad, por lo que podía elegir si quedarse en ese plano espiritual o regresar a su cuerpo, y Gary decidió regresar. Y dijo que la palabra más importante que aprendió del otro lado y que hoy rige su vida desde entonces es la verdad, no como un concepto, sino como una comprensión real integrada en el corazón. Esa experiencia lo transformó por completo, se alejó de sus excesos, se declaró públicamente cristiano años después y se convirtió en una voz activa impulsando las leyes de seguridad vial sobre el uso del casco. Guardé lo más fuerte para el final, porque mientras los demás vieron luz, este último caso vio algo completamente distinto: el inframundo. Quédate, porque esto te va a dejar sin palabras. Ella es la gorda Fabiola, actriz colombiana, ícono de la televisión, reconocida por su carisma, su alegría contagiosa y por años de trayectoria en el programa Sábados Felices. Pero pocos saben que detrás de esa sonrisa, Fabiola vivió una de las experiencias cercanas a la muerte más impactantes que existen. Todo empezó cuando, después de someterse a una cirugía bariátrica para recuperar su salud, su cuerpo comenzó a fallarle justo cuando grababa su primera película en San Francisco bajo el Golden Gate. Ahí sufrió su primer infarto en plena escena y poco después un segundo infarto que la llevó a una cirugía de corazón abierto. Ella perdió el 60% de su corazón, pero lo peor todavía no había llegado. Una hemorragia grave la devolvió al quirófano y de ahí a 25 días en coma, con el corazón artificial, entubada, perdiendo un órgano tras otro. Y en ese coma, Fabiola cruzó al otro lado,
pero no encontró la luz, encontró oscuridad. Ella describió un lugar lúgubre, sin fuegos ni antorchas como en las películas, pero cargado de sufrimiento. Un ser de ojos completamente negros se burlaba de ella. Le exigía dinero a cambio de dejar en paz a sus nietos. La encerraron en una jaula donde otros seres la golpeaban sin descanso hasta que dejó de sentir dolor. Después, como en una pantalla, vio pasar su propia vida, cada gesto, cada indiferencia, cada decisión que alguna vez justificó. Incluso le preguntaron que por qué no había ayudado a aquella mujer que le había pedido ayuda si ese día aquella mujer había dejado a sus hijos solos en casa para conseguir comida. A lo que Fabiola respondió: yo no tenía ni idea. Más adelante, en un camino angosto, vio almas en pena que le rogaban ayuda, estirando los brazos hacia ella, suplicando que le sacaran de allí. Mientras tanto, en este mundo, los médicos le dijeron a su esposo que ya no había nada que hacer, que Fabiola había perdido todos sus órganos vitales, por lo tanto, su esposo aceptó la desconexión y justo en ese momento todo cambió. Fabiola dice que no sintió ningún dolor ni miedo al volver a su cuerpo, solo un gozo, una plenitud, una paz que no puede describirse con palabras, y su cuerpo inexplicablemente empezó a responder solo, volvió a respirar sin el ventilador, su corazón volvió a latir sin las máquinas. Era un verdadero milagro. Y cuando abrió los ojos, aunque le costaba un poco ver, tras 25 días en coma, detrás de los médicos, vio dos figuras imposibles de ignorar, dos arcángeles. A un lado, envuelto en una luz verde brillante, San Rafael, el arcángel de la salud, quien le dijo con una voz dulce: traigo buenas noticias para ti, todo va a estar bien. Frente a ella, envuelto en una luz azul, el arcángel Miguel. Fabiola había vuelto y volvió transformada. Desde entonces aseguró que los ángeles caminaban con ella, que le hablaban, que le daban señales, que la protegían. Incluso tenía premoniciones, no solo hacia su familia, sino hacia desconocidos también, ya que en muchas ocasiones ella ya sabía qué iba a pasar antes de que algo sucediera. Y algo que ella misma resalta con fuerza: los ángeles no son solo parte del catolicismo, están presentes en todas las religiones del mundo, desde el cristianismo hasta el islam. Todas de alguna forma hablan de estos seres de luz que acompañan a los seres humanos. Y el mensaje que Fabiola dejó después de haber visto el cielo y el infierno con sus propios ojos fue simple pero contundente: pórtate bien, da lo mejor de ti y sobre todo, sé justo, porque el justo difícilmente se equivoca y todos de alguna manera estamos trabajando para ganarnos un lugar en el cielo. La gorda Fabiola, ícono de Sábados Felices, falleció el 19 de septiembre del 2024 a los 61 años por complicaciones de salud derivadas de una severa infección y problemas cardiorrespiratorios. Hoy su risa sigue viva en la memoria de todo un país, y si algo nos enseñó con su historia es que la muerte no es el final del camino, sino apenas el comienzo de otro. Descansa en paz, Fabiola, que los mismos arcángeles que un día te devolvieron a la vida, hoy te hayan recibido con los brazos abiertos. 5 historias, 5 personas completamente distintas: una actriz de Hollywood, una leyenda del cine, un rockstar, un actor de acción y nuestra querida gorda Fabiola. Todos cruzaron la línea entre la vida y la muerte y todos volvieron con el mismo mensaje: hay algo más allá, luz, paz, amor y también oscuridad para quienes tienen algo que aprender antes de partir. Tal vez tú también conoces a alguien que vivió algo parecido, o tal vez en el fondo tú mismo te haces estas preguntas: ¿qué hay después de la muerte? ¿Existen los ángeles? ¿Existe el infierno? Yo no tengo todas las respuestas, pero sí creo que estas historias nos dejan algo clarísimo: la forma en que vivimos sí importa, cómo tratamos a los demás sí importa, y el amor que damos siempre retorna, siempre vuelve. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal, porque cada semana traigo historias como estas que te van a hacer ver la vida de una forma completamente diferente. Nos vemos en un siguiente video aquí en Milagrosamente.